Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos volvemos a encontrar y es un gozo, una alegría grande que el Señor nos da de poder llegar a su presencia y podernos reunir, congregar, bendecir y adorar el nombre santo de nuestro Dios. Seguir buscándole a Él en oración sin importar cuáles sean los problemas que tengamos, los inconvenientes, que no estemos en el templo, pero estamos en nuestra casa y allí podemos llevar el evangelio también a otras personas y compartiendo estos mensajes, compartiéndolo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Estos mensajes están llegando a muchas partes del mundo porque están siendo compartidos para muchas personas y le damos la gloria al Señor por ello. Por eso es que bendigo su vida, bendigo su hogar, bendigo a cada uno de los que estamos aquí reunidos y le damos la gloria al Señor por esa bendición que Él nos da. Vamos a orar y dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente para que el Señor hable a nuestra vida. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo y bendecimos y glorificamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos la gloria y te rogamos que el Santo Espíritu de Dios descienda sobre cada hogar, sobre cada vida, descienda sobre cada uno de nosotros, que podamos, Señor, llenar nuestra vida de alabanza y de adoración y que podamos, Señor, cada día, por muy angustiados que estemos, por muy tristes que estemos, deprimidos que estemos, Señor, llegar a esa cima de la liberación donde tú nos das todo tu amor y toda tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos hoy a seguir con nuestro tema acerca de la oración. Y para ello vamos a mirar una oración que se encuentra de un hombre que oró a Dios, pero que no estaba orando de la manera correcta, como Dios quería o como Dios quiere que nosotros oremos. Y eso lo llevó de pronto a pensar en algunas cosas que no debía de pensar. Yo le invito para que abra su Biblia en el libro de los Salmos, el número 77. Y vamos a glorificar al Señor a través de este precioso salmo. Y vamos a disponernos para que el Señor hable a nuestro corazón y a nuestra vida, a nuestro hogar, a cada persona que está escuchando este mensaje. En este Salmo 77, lo primero que nos dice es que el autor es Asaf, que fue uno de los connotados músicos en el templo de Jerusalén, designado por el rey David para la adoración en la congregación en el templo. Y el Salmo en sí mismo, nosotros podemos encontrar, está compuesto en dos partes claramente identificables, separadas ahí. La primera parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 9 o 10, en el cual vemos al salmista, podríamos decir, en el valle de la depresión. Y la segunda parte va a partir del versículo 11 hasta el final del Salmo, en el cual vemos también al salmista en la cima de la liberación. Vamos a mirar esas dos partes. Yo creo que es muy importante que nosotros las miremos porque muchas veces nosotros nos hemos sentido como el salmista allí en el valle de la depresión. Y es necesario que nosotros aprendamos a identificar no solamente esta situación, sino que también sepamos cuál es la cura para estas situaciones que estamos a veces viviendo. Entonces, miremos el primer lugar, el salmista en el valle de la depresión. Aquí, en esta primera parte, como les dije, va del versículo 1 al versículo 10, encontramos 5 actitudes que envuelven esa triste condición por la cual se encuentra el autor del Salmo. En primer lugar, hay un clamor de dolor.
Y ahí lo encontramos en el versículo 1 que dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Lo primero que nosotros encontramos es la respuesta de Asaf al dolor y a la duda. Y la respuesta es orar al Señor y trae una oración, pero miremos de qué manera lo está haciendo. Cuando él ora, él puede observar algo que es bien significativo y es que él observa que su dolor no disminuye y su confusión se está, en cambio, profundizando. Pero hay algo también que viene a agudizar el problema y es que hay un aparente silencio de Dios. Y es que ya es difícil soportar la angustia. Pero cuando nuestra fe se derrumba bajo la presión, no solamente estamos perdiendo la batalla, oiga bien, sino todas las batallas. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos ayuda a navegar por las aguas turbulentas e inciertas que amenazan con hundirnos en nosotros. En estas condiciones que estamos hablando aquí, lo primero que notamos es como el salmista está un tanto desconfiado. El salmista está orando a Dios, pero parece que no tenía mucha seguridad de ser oído por Dios. No dice Dios escuchó mi clamor o Dios escucha mi clamor, sino que hay una vaga esperanza. Dice, Él me escuchará. No está muy seguro de esa situación. Y es que a veces, y en estos momentos, a veces, pareciera como si nosotros estuviésemos en muchas ocasiones pasando por estas situaciones. Hay veces cuando nosotros oramos a Dios por algún motivo, como lo venimos haciendo ahora, pero dentro de cada uno de nosotros no hay la mínima esperanza de que Dios va a oír y mucho menos a contestar el pedido. Muchas personas dicen, yo sabía que el Señor no me iba a contestar o simplemente oran y le dicen al Señor, Señor, pues si es tu voluntad y que esto pase, pues sí, si no, pues también, como una oración por no dejar de hacer. Y entonces nosotros vemos que esto nos pasa con cierta regularidad, a pesar de que estamos orando, estamos también dudando, ¿sí? Estamos dudando. ¿Y estamos dudando en qué? En que Dios puede oír o que oye y contesta la oración. A veces nosotros no dudamos de que el Señor oye, pero sí dudamos de que el Señor pueda contestar esa oración que estamos haciendo. Entonces, eso es lo primero que encontramos. Segunda actitud es que Él está desconsolado. Vea lo que dice el versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos. De noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Y aquí no nos está diciendo Asaf cuál era su aflicción, pero lo que sí nos dice es que él clamó a Dios pidiendo ayuda. Rogó, gimió, suplicó y quedó agotado. Mi alma rehusaba consuelo, dice aquí, finalizando el versículo 2. La tristeza y la desilusión estaban amenazando con aplastarlo, y aunque él intentaba concentrarse en la bondad del Señor, simplemente no podía hallar consuelo. Estaba en un extremo angustiado. En su angustia buscaba ayuda de parte de Dios. Se pasaba toda la noche orando en vela, pero no experimentaba el consuelo que tanto necesitaba. Dice que su alma rehusaba consuelo. Y algunas veces nos pasa a nosotros también algo así. Es decir, por más que se ora, no experimentamos el consuelo, la paz, el gozo que nuestra alma necesita con desesperado ahínco en ese momento y en esa circunstancia. En tercer lugar, él se siente desamparado. Versículo 3. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu.
Uy, qué cosa tremenda. Mire, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Aquí vemos un estado muy depresivo, podríamos decir. Y pensar en Dios para el salmista no despertaba esperanza ni consuelo. ¿Qué estaba despertando en él? Estaba esperando queja y desánimo. Y es que tal vez podríamos de pronto allí hablar un poquito y decir, no, es que él estaba pensando que Dios le había abandonado y por eso, presa de ese sentimiento, se aquejaba, o mejor, se quejaba de todo y se hundía más y más allí en el fango de la desesperación. Y es que a veces nosotros podemos llegar a pensar que los problemas no deberían existir porque somos cristianos. Pensamos, y muchas personas mal enseñadas y con una doctrina muy equivocada, les dicen es que ahora que usted es creyente, todos los problemas van a resolverse. Su fe va a resolver cualquier problema, va a resolver cualquier duda. Pero cuando nosotros miramos aquí en este Salmo 77 y obviamente analizamos toda la Biblia nos está sugiriendo lo contrario. Incluso cuando hay fe, la vida está llena de dificultades, está llena de dudas. Y es poco realista imaginar que se puede vivir una vida cristiana sin pasar por dificultades, sin pasar por situaciones difíciles, sin pasar por circunstancias adversas. Por eso es que nosotros nunca podemos decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué esto me sucede? No, no podemos nosotros de ninguna manera pensar de esa manera. La historia del pueblo de Dios también es un extenso registro de situaciones difíciles. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción. Pero también les dijo, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. Y podemos vencer esas situaciones porque tenemos esa promesa de parte de Dios. Alabado sea su nombre. En cuarto lugar, el versículo 4 nos está diciendo precisamente que él está desvelado. Dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Y no podía pegar los ojos no porque tuviera la nariz en la mitad. No, él no podía conciliar el sueño. Me imagino que se acostaba en su cama y por más que trataba no podía quedarse dormido. No hay nada más difícil y más tremendo que uno acostarse y no poder conciliar el sueño, da vueltas en la cama y eso va afectando nuestra salud y obviamente nuestro estado de ánimo. Y él estaba así, mire, él está diciendo que estaba quebrantado y no hablaba, estaba en una situación que cada una de esas cosas le había afectado también hasta en su forma de ser y en su forma de proceder. Tremendo lo que nos está diciendo aquí en esta situación tan difícil por la cual estaba viviendo en ese momento el salmista. Y sigue diciendo el versículo 5, y aquí nos podemos dar cuenta que él se encontraba desubicado. Versículos 5 y 6 nos dice la palabra del Señor. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Totalmente desubicado. Y es que una persona, cuando está desubicada, tiene la tendencia de vivir en el pasado. Y él se angustiaba pensando en lo buena que había sido la vida en el pasado, en lo lindo que se sentía cantando a la noche. Se dejaba llevar del pensamiento de todo lo que había pasado era mejor. Para muchas personas, cuando nosotros leemos esta parte,
Para muchas personas en este tiempo en el cual estamos viviendo, de pronto recuerdan, ay, hace un año, hace 2 años, ay, tan bueno, ay, ¿cuándo volverán? Ay, ¿cuándo estaremos en esto? Y eso está haciendo que el salmista se acerque peligrosamente a ese punto en el cual se derrumba su propia fe. Y estaba listo para deslizarse allí por la cima de la incredulidad. Y en ese intento desesperado por apuntalar su confianza, está reflexionando en el pasado. Él recuerda las bendiciones pasadas, la bondad de Dios, recuerda las canciones que el Padre le dio para cantar anteriormente en las noches de dolor y aflicción. Y eso tal vez podría darle claridad y consuelo, pero por desgracia, aún el recordar esas épocas de antaño, esas canciones nocturnas, su espíritu insiste en indagar y cuestionar. Las dudas siguen atacando y observe cómo en sexto lugar está dudoso. Veamos los versículos del 7 al 9. Dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus impiedades? Mire cómo hace una serie de preguntas. Está haciendo una serie de preguntas. Y cuando él está haciendo esa serie de preguntas, va enfocado principalmente en una, que podría decirse, ¿por qué Dios no me responde? Y ese interrogante lo está llevando a esas profundidades de la desesperación. Son preguntas lógicas, ¿sí? Y en nuestros momentos de confusión a veces nos preguntamos lo mismo. Tal vez usted se ha hecho estas preguntas durante este tiempo en que usted ha estado meditando en su casa y ha estado allí encerrado en su casita. Se está preguntando lo mismo. Si Dios nos bendijo en el pasado, ¿por qué no nos bendice ahora? ¿Qué cambió? ¿Por qué nos sentimos como olvidados, abandonados? ¿Será que la misericordia de Dios terminó? ¿Será que Dios estará enojado conmigo? Pero allí todas esas preguntas y dudas llevan al salmista a una terrible conclusión. Y yo quiero leer el versículo 10 de la Biblia en el lenguaje sencillo para que usted mire cuál es la conclusión a la cual él llega. Dice, y yo mismo me contesto, qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo, que ya no nos trata como antes. Tremendo esto. Él está diciendo allí, oré toda la noche, examiné mi corazón, analicé mi situación y no puedo responderme estas preguntas. Y hay una sola conclusión posible. El Señor ha cambiado. Eso es todo. No puedo confiar más en Él. Y allí, oiga bien, con esta conclusión, Asaf se enfrenta a la posibilidad de perder su fe. ¿Por qué? Porque un cimiento importante de nuestra fe, un cimiento muy importante de nuestra fe, es que Dios nunca cambia. Oiga bien, ese es un cimiento importante de nuestra fe. Dios nunca cambia. Él nunca deja de ser misericordioso, un Padre de amor, un Padre de bondad, un Padre que nos bendice y que desea lo mejor para nosotros. ¿Y cómo puede librarse de esa crisis de fe? Muchas personas, por eso es que he hablado mucho acerca de la fe y estamos hablando ahora de la oración. Y hablamos de esta oración que va de allí, del abismo de la depresión a la cima de la liberación. Una oración diferente. Hemos hablado mucho de eso porque lo último que nosotros podemos permitir durante este tiempo es que nuestra fe
falte. No podemos permitir que nuestra fe se desmorone, no podemos permitir que nuestra fe se quebrante, no podemos permitir que falte nuestra fe. Y aquí vemos la descripción de una persona en el valle de la depresión. Pero en nada nos sirve el hecho de saber que estamos en esa situación, o que de pronto estamos dudosos o desubicados o desvelados o sentimos desamparados o desconsolados, o que estamos en un clamor de dolor. No nos sirve eso mucho. Lo que nosotros necesitamos en este momento es saber cómo salir de ese valle de la depresión. Y eso es lo que ocupa la segunda parte de este salmo. Y entonces él va del valle de la depresión a la cima de la liberación y se ubica en ese lugar de bendición. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para pasar de ese lugar al otro? Básicamente se necesita quitar la mirada de nosotros mismos y poner nuestra mirada en Dios, en su poder, en su grandeza, en su gloria, en su misericordia. Poner nuestra mirada allí. Y mire cómo el salmista coloca su mirada en la persona de Dios. Versículos 11 y 12. Es hermoso. Dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Amén. Mire que aquí hay un giro tremendo. ¿Por qué? Porque él cambia el enfoque frente a la crisis de su fe. Su temor y su desesperación se desvanecen y tiene una nueva sensación de paz y confianza, la cual expresa a Dios. Y este giro monumental no viene porque las dudas se hayan resuelto por fin. Es porque él toma una decisión. Y esa decisión es creer en el amor y la justicia de Dios. No es una decisión emocional ni intelectual. Es una determinación que viene desde su voluntad. Y él toma la decisión de alejarse de la incredulidad. Y esa elección es la que lo salva. Sus dudas lo habían llevado a una conclusión terrible y él prácticamente se detiene al borde de la incredulidad, observa ese precipicio, pero él decide continuar creyendo que Dios es Dios. Y usted y yo tenemos que creerlo. No podemos vivir en ese estado de tensión entre la fe y la duda, porque siempre nos vamos a tener que inclinar hacia un lado o al otro. Cuando nosotros tengamos dudas, tenemos que actuar para solucionar esas dudas. Si no logramos resolver los cuestionamientos sobre nuestra fe, esa duda nos va a arrastrar hasta arrojarnos finalmente al abismo de la incredulidad y convertirnos en enemigos de la fe, como a muchas personas le ha pasado. Pero Asaf toma la decisión de actuar. Él elige dejar de ser la víctima de sus sentimientos y entra allí en escena la mente y la voluntad. Cuando toma esa decisión, el salmista deja de centrarse en sí mismo y en sus circunstancias y comienza a enfocarse en el Todopoderoso. Y mire que aquí, a partir de esta parte del Salmo, es donde nosotros descubrimos qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a diversos problemas. Y debemos meditar en Dios. Cuando oramos, nosotros levantamos esa oración. Pero lo primero que tenemos que hacer es meditar en el Señor.
concentrarnos en el Señor. Antes de centrar la oración en nuestras peticiones, heridas, necesidades y sentimientos, muchas veces nosotros llevamos nuestra oración y entramos, Señor Dios, yo te pido, yo te ruego, yo te suplico, mira mi necesidad, mira por lo que estoy pasando, mira lo que estoy viviendo, mira lo que me está pasando, mira la situación del mundo, mira la situación tan compleja. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tendemos a primero a orar pidiéndole a Dios que resuelva todos nuestros problemas y que Él lo haga con un solo gesto de la mano. Y algunas veces entramos a meditar, si es que meditamos, a la espera de que el Señor acuda a rescatarnos. Y entonces permitimos que nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos estén antes de ello. Y eso fue lo que hizo Asa. Colocó primero su preocupación, sus sentimientos, su vida en esa condición. Y allí, mire mi hermano, lo que estaba viviendo y a lo que llegó a pensar. Cuando nosotros centramos nuestra oración en simplemente las peticiones, entonces vamos a llegar a una circunstancia parecida a lo del salmista. Tenemos que aprender a meditar en Dios. Necesitamos pensar en su naturaleza, en su persona, sus prodigios, lo que Él ha hecho incluso en la historia humana y en nuestra propia vida. Cuando nosotros meditamos en todo lo que Dios es, eso va a cambiar nuestra manera de orar. Oiga bien, cuando nosotros meditamos en todo lo que Dios ha hecho, va a cambiar nuestra manera de orar. ¿Por qué? Porque nos concentramos en lo que Él es, en sus atributos y en lo que puede hacer. Cuando nosotros le decimos, Dios, eres el Señor de mi vida y de mis problemas, eres santo, misericordioso, inmutable, y puedo confiar en ti, eres todo lo que quiero y todo lo que necesito en mi vida. Cuando llegamos a Él. Mire, voy a volver a leer y vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. Usted va a terminar de leer este salmo en su casa. Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Nuestro Dios es en extremo poderoso. Y el salmista hace memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado y está meditando en esas obras. Ya no piensa en sí mismo, sino en el poder de Dios. Ahora está hablando acerca de lo que Dios ha hecho en el pasado. Su discurso está enfocado en el poder de Dios. Con ese poder redimió a su pueblo. Dios hizo grandes proezas, cosas imposibles. Él abrió caminos en el mar. Él hizo grandes cosas. Y entonces, cuando nosotros miramos esta situación, podemos comenzar a entender de qué trata este Salmo 77. ¿Por qué? Porque el salmista empieza describiendo el punto de vista natural de sus problemas. Ora con una mente natural, con una mente egocéntrica, comienza pensando, mira lo afligido que estoy, mira cómo me lamento y no pasa nada. Cuando nosotros oramos de esa manera, el corazón asume el control y los sentimientos empiezan a gobernar nuestra mente. Pero a partir del versículo 11, todo cambia la perspectiva del salmista, cambia su oración. En lugar de centrarse en su propio dolor y en la autocompasión, se enfoca completamente en Dios. El Salmo 77, entonces, comienza con un hombre esclavo de sus emociones, su ansiedad y desesperación, las cuales distorsionan la forma de ver los problemas hacia Dios. Sus emociones prácticamente lo llevan al umbral de la aniquilación total de su fe. Pero luego se corre
del centro de los ruegos y en lugar coloca al Señor. Cambia esa perspectiva de forma drástica. Mire, mi hermano, si nosotros comenzamos orando por nuestros problemas y nuestros sentimientos, vamos a limitar nuestra forma de pensar. Pero si comenzamos con Dios, con esa idea inicial de que es un Dios que no conoce límites, que es el creador del universo, que es el autor de la vida, que todo lo puede, que todo conocimiento, toda verdad son suyos. Cuando nosotros nos centramos en Él y no en nosotros, nos deshacemos de esa limitación en la forma de pensar y en nuestra forma de orar. Cuando nosotros lo hacemos, lo imposible se vuelve posible. Pero es necesario que nosotros comencemos mirando al Señor en todo momento. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre amado, Dios santo de misericordia y bondad. Tú eres grande y poderoso. Tu gracia y tu poder, no hay quien lo alcance. Tu poder sobrepasa todo conocimiento. Sobrepasa, Señor, todos los límites de lo imaginable. Tú eres grande y poderoso. En ti está el poder y la gloria, Señor, y por eso llegamos a ti. En nuestra debilidad, en nuestra preocupación, Señor, sabemos que tú estás haciendo las cosas de una manera tal, Señor, que el mundo será sorprendido, porque tu poder y tu grandeza está por encima de todas las cosas. Padre, muchas gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por el Santo Espíritu que nos has dado, que nos convence, que nos ayuda, que nos guía, que nos bendice, que nos lleva, Señor, a ese conocimiento tuyo y a ese saber en ti, Señor. Mi alma te alaba y te bendice y entrega nuestras vidas en tus manos, Señor. En ti, Señor, está el poder y la gloria. Y por eso, Señor, todas nuestras peticiones, Señor de la gloria, todas nuestras necesidades, toda, Señor, nuestra vida descansa en tus manos de amor y de misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos llenas, porque tú nos bendices, porque tú nos guardas, porque tú obras, Señor, prodigio en cada hogar. Yo declaro, Señor, bendición sobre cada hogar, sobre cada vida, oh Dios de los cielos, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, allí en los hogares donde se escucha esta palabra, Señor, que tu Santo Espíritu sea ministrando bendición, que sea ministrando tu poder, que sea ministrando tu gloria, que sea ministrando tu grandeza, sanando, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, Señor. Reprendemos, Señor, este virus, Señor, sobre las familias. Reprendemos, Señor, de la gloria sobre nuestro país. Tú estás obrando, Señor, y cuidando, Señor, a los que se cuidan. Tú estás obrando, Señor, y bendiciéndole. En tus manos estamos, Señor. En tu bendición descansamos. Y en tu misericordia cada día, Señor, estamos protegidos. Gracias, Señor. Dios de amor y de misericordia. Dios poderoso y santo por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Señor, bendigo cada hogar, cada familia. Entrego, Señor, bajo la cobertura de tus alas. Declaro, Señor, ángeles alrededor de cada hogar, vallados, Señor, sobre cada familia, y tu presencia guardando y bendiciendo en todo momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por la bendición que usted permite llegar a su casa. Que el Espíritu Santo de Dios sea guardándolos, sea llenándolos. Y aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús, el Señor sea obrando liberación y guardándoles con su poder. Dios les guarde, mis hermanos. Un abrazo, muchos saludos de la familia. Dios les bendiga. El Señor les proteja. Dios les guarde.